Cristo viene por su iglesia tarde o temprano, que vamos a estar 7 años en el cielo, luego va a descender la nueva Jerusalén con Cristo como Rey, y nosotros, si nos hemos portado bien y hemos sido levantados por medio del Espíritu Santo, vamos a venir también en esa iglesia, en esa ciudad, la ciudad santa, que se va a establecer por 1000 años acá. Cuando la iglesia baje, dice la palabra que Satanás va a ser atado y puesto en una prisión por 1000 años. Va a haber paz, pero fuera de la ciudad santa, aún va a haber gente mala. Con la cosa es que ya no van a ser influenciados por Satanás, sino que por su propia naturaleza. Pero después de los 1000 años, Satanás va a ser suelto nuevamente, y dice que va a volver a corromper toda la tierra. E incluso dice la palabra que va a influenciar aún en los escogidos dentro de la ciudad. Entonces todo esto lo va a preparar para una guerra, porque el objetivo de Satanás va a ser destruir la nueva Jerusalén, que va a estar establecida, la que describe Daniel 2:44. Entonces, cuando eso suceda, dice que Dios va a derramar fuego y va a consumirlos a todos. Y Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, donde va a estar, dice, la bestia, el falso profeta y estos personajes que van a estar ahí, que han sido lanzados antes de que Satanás haya sido puesto ahí. Entonces quiere decir, hermanos, que hay una esperanza para nosotros. Pero usted me va a decir, hermano Manuel, de aquí que venga Cristo más 1000 años, eso está lejos, ¿verdad? Pero de eso se trata, hermano, de la fe. Amén. La fe, hermanos, crea paciencia, y la paciencia crea esperanza, y es donde termina todo, porque después de los 1000 años, entonces va a haber verdaderamente vida como la que hemos estado anhelando nosotros, una vida de paz, de tranquilidad. Amén. Pero tiene que pasar todo ese proceso. Entonces esta es la esperanza con la que yo vengo esta noche. Amén. Esta es la que yo le he inculcado a mis hijos, como decía la hermana. Ahora, hermanos, yo me ponía en el caso de la hermana cuando ella decía de los hijos y todo eso. Y miren, llega a una edad que es bien difícil. Llega a una edad bien difícil. Yo felicito a las hermanas que están acá. Yo no sé, ¿verdad?, si es que ellas vienen o las traen, porque eso pasa también. Muchas veces a mis hijos yo los he tenido que llevar, ¿verdad? Porque ya están grandecitos, y entonces es difícil, hermano. Para nuestros hijos ya adolescentes, no es fácil, no es lo mismo como un niño de 4 años, un niño de 8 años, que usted le dice, póngase esto, eso se pone. Pero cuando llega a una edad ya es más difícil. Pero sin embargo aún se puede aplicar la disciplina. Pero bueno, ese no es el tema es la esperanza de esta noche. Entonces, hermano, yo quiero comenzar. Mire, la humanidad nunca Dios la ha dejado así, sin esperanza, sin fe. Siempre Dios le ha proporcionado al ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, Dios les proporcionó una esperanza, una fe, de que no todo estaba perdido. Recuerde que cuando ellos pecan, dejan a su descendencia a la intemperie. O sea, nosotros quedamos, hermanos, quedamos expuestos al pecado y a la muerte, desde que ellos pecaron. Entonces prácticamente Satanás se dio, como él automáticamente se dijo, ya hice pecar a la humanidad, ¿verdad? Pero aparentemente así se veía. Pero como le digo, Dios ama tanto al ser humano, a su creación, que bajó y le dio una esperanza. O sea, que no todo estaba perdido. Y eso, hermanos, usted, si cuando tenga tiempo en su casa lo busca. En el libro de Génesis 3:15, ahí usted va a ver la promesa que Dios le da por primera vez a la humanidad. En Génesis 3:15 se nos da un redentor, un libertador, porque ya el diablo se había apoderado, pero Dios, ¿verdad?, en su infinito amor y su gracia, Él da una esperanza todavía. Y imagínense, y él cree que usted no sabía que iba a haber gente mala, perversa, que iba a tapar sus oídos. Él veía, él sabía eso. Mas sin embargo, él dijo, no, la humanidad va a tener una esperanza, va a tener un alivio al final. Claro, todo depende de nosotros. Aleluya. Así que Dios nos ama tanto, hermanos, que nos ha prometido un redentor para nuestra liberación. Y así que nuestra esperanza hoy tiene
fundada en nuestro futuro. Pero este futuro, hermanos, tenemos que visualizarlo en la presencia de Dios. Amén. No un futuro, ¿verdad?, de que vamos a tener dinero, vamos a tener mucha posición, no, sino que vamos a estar en ese lugar, en el lugar que Dios ha prometido, en las bodas del Cordero, que vamos a reinar, que vamos a estar bajo el reino de Dios por toda la eternidad. Eso, hermano, no es una ilusión, eso es real. Lo único que Satanás nos ha metido en la mente desde pequeñitos, que eso no existe, que eso es una fantasía para el ser humano. Y muchas veces a nosotros nos avergüenza hablar de eso a nuestros compañeros, a la gente que no es cristiana. A muchos nos da pena hablar de eso, hablar de un paraíso, hablar de una vida diferente a esta. Pero miren lo que dice la palabra. Quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que lo tenga primero. Filipenses capítulo 1. 1:6. Por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Escuchó? Gloria. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que avergonzarnos? Porque ya Dios comenzó, desde que falló el hombre, comenzó Él a trabajar en nosotros. Entonces, aunque la gente se burle de nosotros, aunque la gente se burle de lo que usted le está diciendo, Dios dice que va a cumplir su obra. Esa es otra fe que nosotros tenemos que tener, la esperanza de que no vamos a hablar por hablar. O sea, se va a realizar. ¿Cómo va a ser esto, hermanos? Eso va a ser al final, la palabra dice que vamos a ver el lugar donde estaba el impío y ya no va a existir ni seña de él. Entonces ahí es donde la gente se va a dar cuenta y va a decir, es cierto lo que hablaba aquella gente. Lo mismo que pasó con Noé, ¿verdad? Que Noé les decía, viene la destrucción, viene la inundación, y nadie creía. Aleluya. Nadie creía, y cuando ya estaban, hermanos, que el agua los estaba ahogando, entonces dijeron, es cierto lo que decía este hombre. Gloria. Lo mismo está diciendo la palabra acá. Amén. Que lo que Dios ha comenzado lo va a perfeccionar. Amén. O sea que nosotros, hermanos, tenemos que tener esa convicción, esa esperanza, esa fe de que un día nuestras vidas van a ser diferentes Amén. a las que tenemos hoy en día. Aleluya. Va a ser todo diferente. Gloria al que vive, aleluya. Gloria a Dios. Así que la palabra, hermanos, no nos va a dejar avergonzados a nosotros. La palabra, hermanos, vamos a buscar también Romanos. Quiero que vayamos al libro de Romanos 4:8. Amén. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculca de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Dice el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Le dije Romanos 4, ¿verdad? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de nosotros, de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora bien, yo me adelanté un poco a esto, pero
volviendo a lo mismo, Dios siempre teniendo misericordia de la humanidad, siempre ha ido un paso antes, un paso antes. Aquí nos está hablando, hermanos, de la circuncisión. Sabemos, hermanos, que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero la promesa de salvación, porque ellos iban a ser reyes y sacerdotes sobre los gentiles. Lastimosamente ellos no aceptaron al Cordero, ¿verdad? Al Mesías, así que eso fue pasado a los gentiles, o sea, usted y yo, porque no somos descendientes de los israelitas, entonces nosotros somos gentiles. Entonces Dios, como Él ve el futuro, Él preparó de antemano nuestra salvación también. Entonces mire, porque en el tiempo de Pablo, si usted ha leído la palabra, en el tiempo de Pablo, de los apóstoles, ellos no se reunían con los gentiles. A nosotros nos consideraban sucios, inmundos. A nosotros no nos podían ellos tocar, ellos no podían sentarse a la mesa a comer junto con nosotros, porque éramos pecadores, supuestamente ellos. Así es de que dice la palabra, entonces ellos consideraban que solo para ellos era la salvación. Eso era lo que consideraban en la época de los apóstoles. Por eso en una ocasión Pablo tiene que reprender a Pedro, porque Pedro actuaba de esa forma. Dice que cuando no estaban los judíos, él convivía con los gentiles, pero cuando habían judíos, dice que él se apartaba. Y Pablo observa eso y dice, no, esto no es así. Y por medio del Espíritu Santo es inspirado Pablo a reprender al apóstol. Pero mire qué humildad de hombres estos. Porque ¿quién era Pedro? Pedro anduvo con Jesús, ¿verdad? E incluso hasta le prometió, ¿verdad?, que él iba a ser la primera persona que iba a dirigir la iglesia aquí en la tierra. Aleluya. Pero sin embargo, ¿y Pablo quién era? Pablo era un hombre malo antes, ¿verdad?, de convertirse. Mas sin embargo, Dios lo usa por medio del Espíritu Santo y va y reprende a este hombre. Y este hombre, Pedro, humildemente acepta. Mire, aquí es donde tenemos que aprender también sobre la humildad. Amén. ¿Verdad? No tenemos que creernos más que otras personas. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, y vemos que Pedro acepta la reprensión que le da Pablo sobre los gentiles. También tenemos el otro ejemplo, hermanos, cuando en la casa de Cornelio el Espíritu Santo desciende sobre aquellas personas. ¿Qué dicen los judíos? Ahora entendemos, dice, que no solo para nosotros es el Espíritu Santo, sino dice que no hace excepción de persona. Entonces, como ve, ahora con lo que leíamos aquí en Abraham, ahora lo que le quiero decir es esto, de que la esperanza de vida eterna, antes de que se le fuese dado a Abraham, ya estaba dada a los gentiles, solo que faltaba que saliera de la boca de Dios, porque en su corazón ya estaba. Le dije Romanos 4, 18. ¿De dónde comenzó a leer, hermano? Desde el 8 comenzó a leer, ¿no? Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. O sea, ¿esperanza de qué? Esperanza de perdón y vida eterna. O sea, Pablo hace la pregunta, o sea, ¿para quiénes es? Amén. ¿Para los circuncidados o los no incircuncidados? Los no incircuncidados somos nosotros, los gentiles. Amén. Entonces Pablo dice, ¿por qué? ¿Para quién es entonces? Entonces dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Cuando se le dio la promesa a Abraham, ¿estaba circuncidado o no? No. Primeramente, ¿saben qué es la circuncisión? ¿Saben qué es la circuncisión? ¿Saben? No, yo no. Ok, la circuncisión en el tiempo en el tiempo de Abraham, a él se le dio una orden de parte de Dios, que todo varón nacido en el pueblo de los hebreos tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido. Esto significa que de la parte del hombre, de la parte varonil del hombre, era quitada una parte.
supuestamente esto tiene un significado, más adelante lo voy a explicar. Entonces, todos los hebreos, judíos, israelitas, se les hace esto. Aquí en este país también se les hace, pero esto se hace por higiene. Por higiene, otros países lo usan. Nosotros los hispanos pues no estamos acostumbrados, no tenemos esa cultura. Así es, bueno, algunos tal vez lo hacen, pero la mayoría no lo hacemos. Entonces a las hembras también les hacen ciertas cosas, pero no en los israelitas, pero sí sé que aquí a los norteamericanos se les hace a las niñas también. Entonces eso es la circuncisión. Entonces ese tenía una representación, tiene aún en el pueblo de Dios. Entonces la pregunta es, cuando se le dio la promesa a Abraham, ¿estaba circuncidado o no estaba circuncidado? Recordemos que él vivía en la tierra de sus parientes. Él no sabía de Dios. Él creía que existía alguien superior a los dioses. Entonces cuando Dios le habla y una noche entonces le dice que cuente las estrellas, y le dice no puede, no se puede. Entonces le dice, así será tu descendencia. Entonces después le dice, ¿puedes contar las arenas de la mar? No puedo, es difícil. Así será tu descendencia también. Entonces vemos que todavía estaba en la tierra, no estaba circuncidado. Entonces, ¿estamos nosotros circuncidados? ¿Está esa ley con nosotros? No. Entonces Dios ya estaba dándole la promesa por la fe que nosotros íbamos a ser descendencia de Abraham, pero no linaje de su sangre, sino linaje de su fe. Por la fe nosotros llegamos a ser parte de la descendencia de Abraham. Por eso Pablo dice, ¿de quién es? Dice, la esperanza, ¿de los circuncidados o de los no circuncidados? Ahora después Abraham por fe obedece a Dios y Dios lo lleva a las tierras donde después ellos iban a gobernar, que ellos iban, pero Dios ya le da esta orden de que todo varón fuese circuncidado a los 8 días de nacido. El mismo Jesús fue circuncidado también. Entonces Abraham creyó por medio de su fe y abrigó una esperanza de que llegaría a ser padre de muchas generaciones a pesar de su edad y de su esposa. Aquí también, hermanos, por eso se le llama el padre de la fe, porque sabemos que Abraham era como de 70 a 75 años, su esposa también, y si a eso le agregamos que dice que el vientre de esta mujer era estéril, o sea, no podía tener hijos. Entonces, ¿cómo iba a suceder esto? Entonces, ahí es donde entra la fe de este hombre, de Abraham. Imagínense, entonces él decía, ¿cómo va a ser mucha mi descendencia? O sea, es ilógico, ¿verdad? Como podemos hablar lo que decía el hermano anoche, cómo 300 hombres iban a poder contra una multitud. En la matemática de nosotros no cuadran esos números, no sale, pero le meta ecuaciones como le meta, no le va a salir. Pero en la matemática de Dios eso es perfecto, ni un milésima de nada falla ahí. Entonces Dios le dice a él que iba a ser demasiada, y pues porque nosotros también íbamos incluidos en ese pueblo de Dios. Pero también la palabra dice que Abraham tuvo más hijos. Yo no sé si usted sabía eso, si usted lo ha leído. Si usted se va al capítulo 25 de Génesis, ahí habla cuando muere Abraham y llegan los demás hijos. Entre ellos está Isaac y está el hijo de la egipcia. Entonces dice que les da a los otros hijos, les da sus herencias, que se vayan lejos de la presencia de Isaac. Pero recordemos que aunque él tuvo otros hijos con otras mujeres, ellos no cuentan en la descendencia de la fe, sino que el hijo de la promesa es Isaac. Aunque hayan otros hijos, ellos no cuentan. Pero ahora, si ellos se arrepienten, ellos ya pasan a ser parte del linaje de Abraham, por la fe y también por la sangre. Amén. Así que Dios le dijo que serían como las arenas. Vamos a Romanos, no sé si están ahorita todavía en Romanos 4, el capítulo 4. Amén. Vamos a leer el 9, del 9 al 12. Amén. ¿Alguien puede leerlo, por favor? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Romanos 4, 9. 4:9.
Sí. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la incircuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Es contado estando en la circuncisión o en la imposición. No es la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que solamente son de la circuncisión, sino que también sigue la pisada de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Hasta el 12, ¿verdad? Ahí está. Ok. Gloria a Dios. Ve el 11, dice, recibió la circuncisión como señal. Aquí es donde yo le digo que qué significa la circuncisión. ¿Para qué le fue dada la circuncisión al pueblo de Abraham? Dice el 11, y recibió la circuncisión como señal. Es como sello de la justicia de la fe. O sea, eso significa la circuncisión. Como señal significa que es... ¿Dónde estamos? Sello de la justicia de la fe. O sea, que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, se me escapó el otro versículo que está. Pero significa dos cosas la circuncisión en el pueblo de Israel. Una indica que Abraham poseía la gracia de Dios. O sea, esa era la señal de todos los hebreos. Es la señal que ellos tienen la gracia de Dios. Por eso son el pueblo elegido de Dios. Entonces es por la circuncisión. Ahora, eso es como señal, como sello. Porque recuerde que cada rey sellaba el veredicto que daba. Cada rey, es como ahora la firma de un presidente tiene mucho poder. Entonces Dios también da como sello a los hebreos, da como sello a los hebreos que verifica que era justo ante Dios. O sea, tiene dos cosas, una como señal y otra como sello. Ahora para nosotros, los que no estamos circuncidados, los gentiles, ¿qué tenemos nosotros como garantía? Que somos el pueblo de Dios. La fe. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Y el sacrificio de Cristo Jesús como señal. Amén. De que la palabra se cumplió, que nosotros estamos dentro. Y esa es la esperanza, hermanos, que yo les traigo en esta noche. Que creamos en el sacrificio de Cristo, en la sangre y el poder que tiene para limpiarnos de todo pecado. Porque no éramos, y nosotros éramos injustos, hermanos. Pero ahora